Es tiempo de dar la bienvenida al alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, que nos acompaña, el doctor Jorge Yunda Machado. Alcalde, desde la matriz de Televicentro, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Un placer tenerlo acá. Un placer tenerlo acá. Gracias, Roberto. Buenos días a todos los amigos televidentes. Aquí estamos para poder conversar con la ciudadanía y las inquietudes que tengas, estimado Roberto. Varias inquietudes, señor alcalde, y sobre todo en la medida de restricción vehicular. Esta ha sido muy criticada y cuestionada por diferentes sectores, incluso los cantones vecinos, y han abierto a la libre circulación. ¿Cuál es el plan de movilidad que tenemos en Quito, señor alcalde? Gracias, Roberto. Primero yo quisiera recordar a los quiteños, a las quiteñas que estamos pasando una pandemia. A veces olvidamos que hay un virus, que hay una situación epidemiológica que todavía no se ha logrado solventar en la ciudad capital, transformándose Pichincha en la provincia de mayor alto número de contagios. Y las realidades de cada cantón, las realidades de la ciudad más poblada del Ecuador, 3 millones de habitantes, con los cantones vecinos son totalmente diferentes. Las realidades de Quito y Guayaquil son totalmente diferentes. De alguna manera, Guayaquil pasó ya por un pico lamentable, alto, y recordarás todo lo que significó esa pandemia en la ciudad del puerto principal. En Quito aún no pasamos ese pico alto, estamos recién, más bien Guayaquil tiene que preocuparse un poquito por el rebrote, al igual que Alemania, al igual que España, al igual que Inglaterra. Nosotros estamos lanzando a ese ralentecimiento para bajar esa tasa de mortalidad y luchando todos los días. Por eso es que tomamos medidas que a veces incomoda a la ciudadanía, tomamos medidas que a veces no son muy bien comprendidas, pero que tenemos que ir avanzando de a poco, mirando el comportamiento epidemiológico del virus. Alcalde, se eliminó el par e impar. ¿Por qué no dejar el fin de semana de libre circulación? Mire, todas las observaciones que hemos venido recibiendo de parte de la ciudadanía, de gremios, los estamos tomando en cuenta. Y conforme pasan estos días, acuérdate que del estado de excepción, justamente esta semana que estamos pasando, será muy importante mirar el número de casos, mirar la disponibilidad de camas en los hospitales, mirar la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos, que nunca ha habido disponibilidad, pero esperamos ver que se atiendan a todos los pacientes que requieren. En ese contexto vamos a seguir corrigiendo, porque a veces se habla de improvisación, y no es una improvisación. Nadie tiene experiencia en coronavirus, nadie tiene experiencia en una pandemia que por primera vez la estamos enfrentando. Conforme vemos este comportamiento, no son decisiones del alcalde, no es que el alcalde se despierta un día y dice vamos a tener pico y placa, vamos a tener par impar. Son recomendaciones de un comité científico que acompaña a la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano para ir tomando medidas entre cuidar la salud y la vida, que consideramos es lo más importante, y también la reactivación de actividades, porque no podemos confinarnos o no podemos trabajar o quedarnos con los brazos cruzados para un posible nuevo confinamiento que sería letal para la economía quiteña. Alcalde, tomemos lo que dicen los empresarios, los colectivos y las cámaras también acá. Ellos aseguran que el poner tanta traba a la movilidad no permitirá la reactivación de la economía, y que ponen datos: el 67% de los quiteños tienen empleos no adecuados y el 23% desempleos. O sea que la actividad económica ya está complicada, y con esto se va a complicar más si no se permite la movilidad para que se reafirmen estos comercios que están pataleando. Mira, Roberto, creo que Quito venía pasando problemas de desempleo, de subempleo, mucho más antes de la pandemia. Se ha agudizado, se ha profundizado, evidentemente, con esta crisis sanitaria, y las cifras son reales: 23% de desempleo. Nosotros consideramos más bien que el problema de la movilidad, acordarás de que antes había más de 700,000 vehículos circulando en la ciudad, porque tenemos registrado 545,000 vehículos en la matrícula de Quito, más 125 o 130,000 vehículos que están con matrícula caducada o en la informalidad. Suman cerca de 700,000 vehículos, que habían trancones de 6 cuadras con 200 vehículos
que acumulaban alrededor de 126, 130 personas que perfectamente entran en una unidad de transporte público vía articulado como el trole. ¿Qué es lo que nosotros apuntamos? Que casi el 78% de la población de Quito se moviliza en transporte público. Allá hay que facilitar que los tiempos dentro de una unidad sean más cortos. Un mismo recorrido desde la Floresta hasta los dos puentes que antes tardaba 45 minutos, hoy se está tardando 8, 9, 10 minutos. Eso es importante para el tema pandemia. Los autos no compran, las personas a pie compran, las personas en bicicleta compran, las personas con movilidad que puedan de sostenible es mucho más importante en las ciudades. Pero recordemos que estamos pasando una pandemia, la polución. Quito tenía mucho más antes de la pandemia una serie de restricciones de movilidad, el pico y placa, el hoy no circula por temas exactamente también de polución, de contaminación que afecta al sistema respiratorio. Y hoy que estamos enfrentando una pandemia, los científicos evidentemente apuntan a que si tú tienes irritado el sistema respiratorio por smog, eres más propenso al COVID. Entonces, todos estos temas científicos son tomados en cuenta para poder seguir regulando esta movilidad que espero nunca dure para siempre, porque ya habrá una solución para ir liberando. No son trabas a la reactivación productiva, son medidas que realmente nos cuestan, que además sí molestan a la ciudadanía, pero recordemos que estamos atravesando una grave pandemia en donde España ya está en un rebrote, Alemania está en un rebrote, Inglaterra está en un rebrote, Israel está en un rebrote. Lo peor que le puede pasar a Quito, repito, Roberto, es un confinamiento que liquidaría totalmente nuestras actividades y eso es lo que queramos. Alcalde, yendo eso mismo al transporte público, usted ha visto que hay tumultos en transporte público, o sea, ahí muchas unidades no respetan el distanciamiento que se debería tener o el aforo en este caso. Yendo a lo que usted mismo dice, las cámaras también le han solicitado y les han dicho, ok, se mantenga la movilidad como ustedes indican, pero aumentemos las unidades de transporte justamente para evitar estos tumultos. Roberto, el autorizado es del 50% del aforo. Han salido, todos los 3,000 buses están circulando, todos los taxis están circulando, todos los salvoconductos que se requiere para el sector productivo han sido emitidos y los seguiremos emitiendo. Hay las salvedades, los periodistas, los abogados, los médicos, los militares, todos quienes requieran seguir movilizándose. Ciertas restricciones porque estamos pasando una pandemia. Repito, no es la gana de molestar del alcalde a la ciudadanía, sino que estamos con un problema grave, crítico, que no quisiéramos que esto se desencadene en una proyección apocalíptica como ya pasaron en otras ciudades del mundo y en nuestra hermana ciudad de Guayaquil. Por eso es que estamos trabajando día a día para seguir con estas medidas entre cuidar la salud y la vida y la reactivación productiva. Mira que con mascarilla, con el distanciamiento, tranquilamente podemos hacer todas nuestras actividades, pero con cierta movilidad que nos permitan seguir controlando la pandemia. Ese bajo los tumultos, alcalde. Sí, todavía tenemos que luchar con el tema de las aglomeraciones. Yo creo que una persona, si ve un bus que está completamente lleno, tiene que esperar al siguiente, tiene que haber ya esa corresponsabilidad, esa conciencia sanitaria, ingresar a un sitio cerrado donde hay mucha afluencia de personas. La ventilación, los científicos han concordado que la ventilación es casi baja a cero el riesgo de contagio. Si estás fuera de una terracita, si estás en una vereda, si estás al aire libre reunido, si abres las ventanas, el vehículo, si es un vehículo de transporte público en Quito, la disposición es que vayan con las ventanas abiertas, más allá que el clima de Quito siempre molesta. Un poco de frío y todo lo demás, pero yo creo que la ventilación es lo que baja sustancialmente el riesgo de contagio y hacia allá avanzamos nosotros. Alcalde, aquí hay un tema interesante, yendo a esto mismo. Algunos colectivos ciudadanos plantean reorganizar las actividades económicas por franjas y le hacen un llamado también a la libre circulación en la noche para fomentar también, ellos dicen, el teletrabajo. ¿Qué acciones están tomando? Es interesante esa medida que plantean los colectivos.
Sí, también yo creo que en la noche debemos nosotros ya ir pensando en una liberación. Lamentablemente lidiamos también con un tema de cultura, en donde en España la gente sale al supermercado con mascarilla, sale al bus con mascarilla, sale al taxi con mascarilla, al espacio público con mascarilla, pero recibe a sus familiares y amigos sin mascarilla. Esa fue la principal causa del rebrote. Acá lo que propendemos es seguir manejando una regulación para que no se crea que en la noche podamos ya irnos a diferentes lugares, podamos movilizarnos libremente, podamos hacer cumpleaños, fiestas, reuniones familiares, que es muy delicado, es continuo que hay que manejar estos temas, pero sí lo analizaremos apenas tengamos datos que nos permitan tomar esas decisiones, lo liberaremos sin ningún problema. Y esta reorganización que piden por franjas económicas para el teletrabajo, ¿cómo lo mira usted? Oye, hoy nos ha tocado reinventarnos. El municipio de Quito no solamente está poniendo restricciones, ha eliminado el 80% en arrendamientos, ha eliminado el 50% en el tema predial, en muchos temas que tiene que ver con la construcción. Lo estamos trabajando este momento en comisiones, estamos trabajando en una serie de ordenanzas que permita reactivar la economía. Bueno, yo creo que tenemos que reinventarnos absolutamente. Todas las franjas económicas que se puedan realizar pues son bienvenidas. El tema de salvoconductos, señor alcalde, le preocupa a la ciudadanía. ¿Qué debe y cómo debe hacer las cosas? El tema de salvoconductos no te tarda más de 5 minutos de entrar a un computador, a un celular y poder en línea obtenerlo sin ningún problema. Es más declarativo, nosotros lo hacemos un control ex post, no es nuestra intención multar, no es nuestra intención sancionar. Lo que sí necesitamos también es que la ciudadanía tenga conciencia y pueda movilizarse en una ciudad que tiene, repito, cerca de 700,000 vehículos. Necesitamos ordenarnos de alguna manera por el COVID, por la contaminación, por la movilidad. Acordarás que antes de la pandemia, transitar de una cuadra a otra nos tomaba 15, 20 minutos con el smog, con lo que significa el retraso en hora hombre de trabajo. Millones de dólares perdía la ciudad ahí detenidos en un trancón de minutos, a veces de horas. Alcalde, yendo esto mismo de la movilidad, ¿cómo mira las denuncias que se tiene a los agentes metropolitanos de control? Lamentablemente hay casos aislados, no es un tema generalizado y la Agencia Nacional, la Agencia Metropolitana de Tránsito del municipio ha puesto las respectivas denuncias, ha puesto las respectivas procesos administrativos, judiciales y claro, siempre a la ciudadanía pidiéndoles que denuncien, que no se presten también para estas circunstancias porque estos malos elementos tienen que ser separados con el debido proceso dentro de la institución y desde luego dado la justicia común. Volvamos, alcalde, al tema de los controles y hablando de los controles, las áreas libres de circulación, ¿cómo está el tema del control en las parroquias y también en los centros comerciales donde hay diferentes normas de bioseguridad y los aforos de esto mismo? ¿Cómo se está controlando para que se cumpla? El municipio de Quito, con una coordinación que debo reconocer eficiente con la Policía Nacional, con la Intendencia, con las Fuerzas Armadas, siguen manteniendo recorridos, siguen manteniendo controles en función de una cultura sanitaria. No estamos ya en estado de excepción. A estos momentos ya no podemos ingresar a una casa y suspender. Alemania acaba ayer de dictar una ley en la que prohíbe la reunión de más de 10 personas, porque Europa, siendo el primer mundo con sistemas sanitarios más sólidos, más completos, están lidiando con un rebrote. Nosotros acá ya no tenemos estado de excepción. Yo creo que aquí lo único que nos queda es la conciencia sanitaria, la corresponsabilidad, repito, el uso de la mascarilla, la ventilación, el no tener riesgos de aglomeración, será lo que nos pueda permitir reenlentecer el crecimiento de la curva epidemiológica y bajar sustancialmente la tasa de mortalidad. Llevamos más de 1,200 muertos en lo que va la crisis sanitaria en la ciudad capital y esperamos que esto lo podamos manejar y poder reducir esa tasa. Los ciudadanos que tienen bares y discotecas también están muy preocupados, hablando justamente de las reactivaciones. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo se tiene previsto esto? Vamos a entrar casi a 7 meses de paralización de ese sector.
Sí, hemos realizado la autorización para salir a la vereda, para salir a la vía en diferentes partes de los valles, en el norte de Quito, en la Mariscal. Ahora estamos aperturando en el centro histórico, en el sur de Quito. Tenemos que reinventarnos, Roberto. Tenemos que salir a donde haya mayor aireación. Muchos bares pueden cambiar inclusive su giro de negocio hacia restaurantes, hacia bocaditos y poder sacar a la vereda su mesita, su parasol y poder seguir reactivándose. Creo que hay que reinventarse y el municipio está para apoyarlos. Usted hablaba de la curva del contagio que tiene Pichincha, pero sobre todo el distrito metropolitano de Quito. Esta no ha bajado. Hay que ser reales en esto, por más controles y buenas intenciones, no ha bajado y más bien, de acuerdo a lo que dice el Ministerio de Salud, va ascendentemente. ¿Cómo están los controles dentro de la ciudad y cuál es el plan que se tiene justamente para bajarlo? La conciencia sanitaria, la educación, la promoción es lo que hará que esto se aplane o pueda seguir bajando. También hay que decir que Quito es la ciudad de mayor número de pruebas COVID por millón de habitantes que realiza, de manera que tenemos más de 1.500 pruebas diarias que realizamos. Eso hace que se visualice también el número de pruebas. Ninguna otra ciudad del Ecuador tiene un número de pruebas de esta naturaleza y posiblemente también hay datos subregistrados. Pero yo prefiero saber la verdad, seguir haciendo más pruebas y seguir luchando para, repito, bajar la tasa de mortalidad, que es lo que le apuntamos. Hay temas que preocupan, alcalde, porque de acuerdo al ministro de Salud, en Quito ya se han contagiado de cada 5, 2 ciudadanos con COVID-19, pero faltarían todavía algunos más. Incluso epidemiólogos dicen que las muertes por causa del COVID llegarían de aquí a algunos meses hasta 5,000 personas. Este es el grave problema que tenemos la ciudad capital, si se quiere llamar problema, porque acá se logró ralentizar el contagio y no le ha funcionado tampoco a otras ciudades en el mundo esto de la inmunización de rebaño, en la que dicen, bueno, todo el mundo se contagia, lamentablemente fallecen las personas más vulnerables y los demás siguen, y hoy se está viendo un nuevo rebrote en el mundo entero. Y yo creo que acá tenemos que seguir trabajando en lo que podemos hacer, repito, en la conciencia sanitaria, en el uso de la mascarilla, en el evitar las aglomeraciones en sitios cerrados. Hemos autorizado los gimnasios que tienen ventilaciones, hemos autorizado muchas actividades que tienen ventilación y seguiremos. Acabamos de aprobar un protocolo para un partido de fútbol piloto con las eliminatorias de la selección de fútbol, en donde al aire libre, con ventilación y con protocolos de bioseguridad, tenemos que hacer una prueba piloto. O sea, tenemos que aprender a vivir también con este virus, porque no podemos escondernos en los próximos 20 años que durará el coronavirus hasta que se pueda inmunizar, hasta que haya una vacuna que pueda absolutamente a todos los habitantes protegerlos. El partido de la selección va a tener público, de lo que me indica el alcalde. El partido de la selección tendrá un público con la distancia al aire libre, con protocolos de salida y de ingreso, con una serie de cuidados sanitarios, porque tenemos que ir aprendiendo también cómo evitar el contagio, ya no solamente aislarnos o confinarnos, sino también aprender a enfrentarlo al virus con normas de seguridad que hoy perfectamente es posible. Alcalde, pregunta complicada. ¿Cómo guardar el equilibrio entre la reactivación económica que tenemos actualmente y prevenir la prevención del COVID-19 en la ciudad? Sustentándose en la evidencia científica, estimado Roberto. No es un tema que podamos nosotros hacerlo de una forma aleatoria. Hay cierto sector de la población que te dice, alcalde, regresemos a color rojo porque los contagios siguen aumentando, y hay otro sector de la población que dice, alcalde, libere a la población para que ya nos reactivemos. Creo que este equilibrio, creo que esta delgada línea entre cuidar la salud, que es perfectamente posible, cuidar la salud, la vida de los quiteños con cultura, con mascarilla, y reactivarnos, tiene que ser lo que vaya marcando el camino para salir adelante, porque caso contrario, la pobreza, el desempleo, la inactividad económica también es un problema gravísimo que está enfrentando la ciudad capital.
Vamos a cosas rápidas, alcalde. Tenemos un invierno que se presentó sumamente fuerte, Quito se ha inundado y realmente las cosas por ese lado también se complican. ¿Cuál está y cómo están los planes del municipio justamente por el invierno que se avecina? Bueno, trabajando en las quebradas, trabajando en el alcantarillado, trabajando en la conciencia sanitaria. Recuerden que también el arrojar basura en las alcantarillas tapan estos sistemas de desagüe en donde nosotros todos los años hemos luchado con esta situación, pero hoy más que nunca, inclusive con el clima alterado, se nos adelantó el invierno, tenemos más precipitaciones, porque también el planeta entero está enfrentando un cambio climático, y esas son las consecuencias de la contaminación, las consecuencias también de que ojalá pasado esta pandemia la humanidad entera pueda pensar también en este daño que se le hace al planeta, que lamentablemente las pagamos con estos cambios climáticos. Rápidamente, alcalde, temas de obras de Quito, la pavimentación, el metro de Quito y las vías nuevas, ¿cómo estamos? Seguimos terminando los procesos de repavimentación pese a las dificultades económicas que pasa el municipio de Quito, que tampoco no nos han transferido los recursos que en su totalidad, y esperamos un plan de pagos por parte de las autoridades económicas del gobierno nacional. Estamos trabajando en una serie de proyectos para seguir dando soluciones a la ciudadanía, especialmente en vialidad, especialmente en algunos sitios que ni siquiera ha habido pues nunca un asfaltado, un adoquinado, que lo estamos trabajando de manera ardua. El metro de Quito está terminando su función física, esperamos que en este año ya podamos hacer una serie de pruebas. Están haciendo pruebas ahora vacíos, pero podamos hacer ya unas pruebas tripulados con ciudadanos, y ya el próximo trimestre del año que viene pues estará a disponibilidad de la ciudadanía. Un transporte que nos cuesta más de 2.000 millones de dólares y que tiene que ir de la mano con un transporte sostenible de ciclovías, con un transporte sostenible de electromovilidad. No podemos concebir una ciudad con 700.000 autos contaminando la ciudad de Quito y una obra de 2.000 millones de dólares debajo de la tierra que no pueda servir justamente para descontaminar. Alcalde, muchísimas gracias por contestarnos todas las inquietudes que hemos tenido el día de hoy. Mandarle un abrazo, suerte en la gestión en esta semana y que las cosas vayan marchando. Gracias, Roberto, a la ciudadanía a enfrentar a este virus con disciplina, con conciencia, con responsabilidad. Tenemos que seguir reactivándonos, pero cuidándonos. Muchas gracias, buenos días. Buenos días al alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el doctor Jorge Yunda Machado. Hacemos una pausa aquí y nosotros ya venimos con más.